Entonces, como les decía, la búsqueda que tenemos el día de hoy, y máxime cuando tenemos laboratorios del área de ensayos, en donde tenemos una multidisciplinariedad, digamos, convergencia de múltiples formaciones. Yo escuchaba la presentación de MAFE y entonces pasamos de estándares físico-químicos a estándares microbiológicos, a materiales de referencia microbiológicos, y es que para ustedes es claro que nunca será lo mismo hacer la verificación de un método cuantitativo absoluto a un método cuantitativo relativo, a un método cualitativo puro, a un método cualitativo relativo, de un ensayo físico-químico a un ensayo microbiológico, y que por lo tanto cada método tiene unas particularidades que hacen que finalmente el analista del área defina cuáles son esos atributos relevantes que deben ser o no deben ser verificados. También aquí es muy importante que ustedes tengan presente que por lineamientos a nivel internacional, tanto de la IAC como la ILAC, las normas ISO cada vez son menos prescriptivas. Es decir, prescriptivas es que a mí no me van a dar una fórmula mágica de que usted para la repetibilidad tiene que hacer 10 réplicas o 5 réplicas o 15 réplicas y que todos los vamos a hacer igual, porque se entiende que cuando la 17025 está articulada en los lineamientos de la ISO, que tiene un enfoque de riesgo, el enfoque de riesgo permite que los laboratorios objetivicen la toma de decisiones, particularicen las acciones que toman frente a una verificación correspondientes a las características propias, no solo del método de ensayo, sino también a sus características y riesgos operacionales propios. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. No he pasado, ahí pasó la diapositiva ya, ya pasó el slide. Sí, ya. Okay. Entonces, ¿qué va a ser sí muy importante para que nuevamente lo recordemos? Que la verificación de métodos de entrada ustedes la conocen porque por cumplimiento normativo de país, al formar parte del RELAF por resolución 1619 del 2015, la verificación del método es un requisito para poder ser parte y conformar parte de la red de laboratorios que está supeditada al cumplimiento de los estándares de la resolución 1619 en los requisitos prioritarios de organización y gestión. Adicionalmente, para los laboratorios que están acreditados con la 17025, la verificación del método se hace necesaria para cumplir con el numeral 7.2, que es lo que está asociado a la selección, verificación y validación. Y fíjense que están agrupados en un mismo conjunto, ¿no? Se selecciona eh, y esa selección del método tiene que obedecer a unos elementos de entrada que se conozcan del método previos, si es un método normalizado, si es un método validado, eh, la experiencia que se tiene con el método, los antecedentes de si el laboratorio ya ha tenido experiencia con este método o no, si es una metodología nueva que introduce. Pero que independiente de eso, la verificación del método forma parte de un requisito que permite decir si este método seleccionado cumple con unos requisitos de calidad que necesitamos para el cumplimiento o a las especificaciones del producto o a los requisitos del cliente. Pero por encima del cumplimiento y de la conformidad, como siempre hemos dicho, es porque definitivamente la verificación del método minimiza el riesgo. Y minimiza el riesgo porque es lo que le da la certeza al analista de que ese método que va a empezar a procesar con las muestras de sus clientes viene y cumple con unos requisitos de calidad. Porque adicionalmente la verificación del método es la puerta de entrada que suministra la información para saber con qué requisitos de calidad arranca y debe mantener en el largo plazo y qué es lo que va a monitorear en el largo y en el corto plazo con las herramientas de aseguramiento para la validez del resultado.
Por lo tanto, siempre debemos ver la verificación más allá de un protocolo experimental, más allá de un documento técnico que toca presentarle a los auditores de la ONAC, me matan en el ONAC, a los auditores, perdón, a los evaluadores de la ONAC, porque recuerden que esa es una diferencia importante entre la certificación y la acreditación. En la certificación hay auditorías y hay auditores. En la acreditación hay evaluadores. Entonces, y tienen un experto técnico y tienen un experto, un evaluador líder de norma. Entonces, más allá de ese documento de mero cumplimiento, estamos entendiendo que es la verificación del método, es un insumo importante para garantizarle confianza en primera instancia al analista. ¿Sí? Miren, primero que todo al analista, que sepa realmente con qué método está trabajando, qué rendimiento analítico tiene, que cumple con unos requisitos de calidad y que por lo tanto monitorear y evaluar la validez del resultado va a ser mucho más costo efectivo. Cuando nosotros hacemos verificación de métodos solo por cumplir, pues vamos a empezar a tener ayayáis cuando hacemos el aseguramiento de la validez o cuando empezamos a tener quejas o reclamaciones por parte de los clientes. Cuando miramos en detalle lo que dice la ISO 17025 con relación a la selección y verificación del método, el ítem dice el laboratorio debe, y nosotros sabemos que el debe es no negociar, es decir, el debe cumplirse, porque si no se cumple, pues va a haber una no conformidad, pero nos dice use métodos, procedimientos apropiados para todas las actividades del laboratorio. Y cuando uno le dice, ¿y qué es un procedimiento de medición apropiado? ¿Qué es un procedimiento de medición apropiado? Nosotros tenemos que pensar que lo que define apropiado es que sea un método trazable, que sea un método validado, normalizado en la última versión vigente. Y aquí hay una parte muy importante para que el método, o sea, el procedimiento sea apropiado, y es que ese procedimiento de análisis se aplique de la manera coherente. Y cuando uno dice, y la norma dice, se aplique de manera coherente, significa que dentro de la verificación también hay unos requisitos de competencia para quien realiza esa verificación, como los requisitos de competencia del analista en la ejecución del ensayo. Y cuando miramos en el subnumeral 7215, donde esa verificación apropiada antes de utilizarlo, que logre un desempeño requerido, es la meta y es el reto para nosotros cuando vamos a definir qué voy a verificar, cuál es el desempeño requerido y donde esa verificación también está asociada a un alcance que está asociado específicamente a la extensión de los estudios. Por eso ustedes pueden encontrar protocolos, guías, recomendaciones que les vamos a ver al final, pero finalmente el alcance y la extensión de los estudios de verificación está definido por la competencia del analista, quien define, de acuerdo a las características de las muestras que procesa, a los requisitos que ha definido o caracterizado como requisitos del cliente, cuáles serán esos requisitos de desempeño que deben ser verificados. Esta guía que salió de la Euraquem en el 2025 fue una actualización que se hizo frente a la última guía que se tenía, que era del año 2014. Esta guía para el laboratorio que tiene que ver con y donde toca indistintamente como si no hubiera frontera entre validación y verificación, pero que vamos a ver que sí existe y ellos también la definen y está completamente establecida en todas las normas. Lo que hizo fue dar claridad con relación a algunos conceptos, incluir algunos elementos que es importante considerar cuando se va a hacer validación o verificación, como por ejemplo la función de calibración en algunos métodos de ensayo, pero también definir qué sí es rendimiento, qué sí son atributos de rendimiento y qué no son atributos de rendimiento en un método de ensayo. Dar claridad con relación a algunos conceptos y alinearse mucho más a la 17025 en su versión 2017. ¿Por qué? Porque la Euraquem anterior estaba alineada a la última, a la versión que ya no está vigente de la 17025. ¿Qué es llamativo de esta guía? Ah,
Y también les aclaro, ¿no? A veces uno cuando le van a hablar de verificación de métodos, te están diciendo, esa vieja que viene de Jurassic Lab, ahorita va a sacarnos 14 protocolos y vamos a sacar el ANOVA de un solo factor, el ANOVA de dos factores. No, estos escenarios, perdón, un segundo. Eh, ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Sí, ¿ustedes me siguen escuchando? Así. Sí, señora. Ok, entonces, ay, perdón, me pasé de slide. Entonces, más allá de los protocolos estadísticos, primero porque el tiempo no nos da, segundo porque no es el escenario, pero sí es muy importante mirar cuáles son los impactos positivos y las reflexiones prácticas que nos dio esta actualización que hizo la EUATEM. Entonces, uno de los aportes significativos es estar centrados en las buenas prácticas de laboratorio basado en 6 principios de la práctica analítica que ellos los configuraron de la siguiente manera. Lo primero es decir que nosotros tenemos que tener la claridad de cuál es el requisito acordado con el cliente o cuál es el requisito que está establecido para como especificación de conformidad para un producto o qué es lo que debemos cumplir para que las mediciones analíticas realmente satisfagan este requisito. Es decir, no es suficiente con que sepamos que el método es cuantitativo o que el método es cualitativo, sino que también es necesario saber cuáles son los requisitos de calidad que se esperan para este método de ensayo, si están declarados o no, o cuáles son los requisitos que se han acordado con el cliente específico. Que efectivamente la búsqueda en términos de confiabilidad es que siempre el laboratorio realice mediciones analíticas con metodologías y tecnologías de medición que ya hayan sido probadas para garantizar la idoneidad en el propósito específico. Por lo tanto, la European Wellbeing nos recuerda la importancia de utilizar métodos de ensayo normalizados o métodos de ensayo validados. Sin embargo, recordemos que la 17025 nos abre las puertas de que en caso de que el laboratorio desarrolle un método, porque los métodos que se encuentren en el mercado, normalizados y validados, no satisfagan los requisitos de un cliente específico, el laboratorio puede validar, el analista tiene que tener las competencias para hacer esa validación y o no solamente desarrollar un método, sino modificar un método que ya haya sido válido. Dentro de los 6 principios, el tercer principio sigue alineado a lo que pide la crisis en la 17025 en toda su extensión y que parte de estas capacitaciones que realizamos lo que buscan es eso, ¿cierto? Fortalecer nuestra competencia, estar mejor cualificados para poder llevar la tarea. Pero a veces no es suficiente con tener la competencia, también hay que tener adherencia al procedimiento, porque yo puedo ser muy competente, saber muchísimo del tema, ser el más experto en cromatografía, pero no tengo adherencia a los procedimientos, pues se va a presentar un error. Entonces, nuevamente nos hablan de que el personal debe ser competente, debe ser cualificado. Como cuarto principio, nos habla de que debe haber una evaluación independiente periódica del rendimiento técnico y laboratorio. Y fíjense que este cuarto principio es fundamental porque nuevamente en la alineación internacional nos dicen es no negociable que los laboratorios de ensayo participen en los ensayos de aptitud. Y aquí es muy importante que el profesional de laboratorio tenga la diferencia clara entre monitoreo y evaluación. Todo lo que ustedes hacen internamente en el laboratorio, como control de calidad interno para asegurar la validez de los resultados, son herramientas de monitoreo que se realizan en tiempo real, en el día a día, con cada corrida analítica para poder liberar el resultado. Mientras que la participación en un ensayo de aptitud corresponde al campo de la evaluación de la calidad del resultado y que esa evaluación tiene una característica que le da un peso muy importante y es la independencia,
Por eso esta está constituida dentro de los 4 principios de la buena práctica analítica. Adicionalmente, nos dicen que las mediciones analíticas que se realicen en un laboratorio o en sus distintas sedes deben ser coherentes. Y esto significa que los laboratorios deben, si tenemos distintas sedes, haciendo, yo ahorita estaba en una reunión del GTA de ONAC y estábamos revisando la política de participación en ensayos de aptitud y lo que es la justificación de no participación. Entonces preguntaba, salían preguntas en la consulta de, cuando yo no voy a participar en un ensayo, tengo que hacer la justificación de no participar en el ensayo de aptitud en esta sede y una justificación en las otras sedes. Se entiende, fíjese, que los principios de práctica analítica dicen que la calidad del resultado debe ser completamente comparable. Si estoy realizando el mismo método de ensayo en distintas sedes, debe haber completa comparabilidad. Y si no lo tengo para una sede del ensayo de aptitud, pues no lo tengo para ninguna. Entonces la declaración es solamente por el alcance de la acreditación, no por número de sedes. Entonces, lo que sí es importante es que haya comparabilidad, y eso implica más allá de cómo se hizo la verificación entre sitios, no solamente en el sitio, sino entre sedes, cómo se garantiza la comparabilidad en el largo plazo, y esto se puede realizar a través de los ensayos de aptitud. Sí, solo sí, los ensayos de aptitud nos están enviando matrices que son conmutables a las muestras que procesamos de los clientes que nos envían al laboratorio. Y en el último principio de la buena práctica analítica, nos habla que efectivamente, si bien es cierto, la verificación es un elemento de entrada, el aseguramiento de la validez del resultado, los procedimientos de control de calidad que realizamos, son una herramienta que nos permite monitorear en el largo plazo que esos atributos de desempeño que verificamos cuando incorporamos el método de ensayo se mantienen a lo largo del plazo, a lo largo del tiempo, y que por lo tanto las fuentes de incertidumbre están controladas. De ganancias de la revisión, lo que les decía, fue una armonización en los conceptos con la guía del BIM, del Vocabulario Internacional de Metrología, con la terminología que utilizó la 17025 y otras normas ISO de competencia que corresponden a la familia de las normas ISO 17000, y que a su vez armonizó mucho el vocabulario con directrices de la UPAC cuando se hacen ejercicios de evaluación o de verificación en un solo laboratorio. ¿Qué ganancias también nos trajo esta revisión? Efectivamente, entre las reflexiones importantes, le digo a los laboratorios, paren de sufrir, ¿sí? Porque para todos es claro que se debe reconocer, y cualquier organismo que otorga reconocimiento debe ser consciente que no todos los laboratorios disponemos ni del tiempo, ni de los recursos, y a veces de la disponibilidad de muestras para realizar unos experimentos de extensiones que permitan que se genere un lineamiento técnico. Es que esto lo tiene que hacer con 100 muestras, sino que efectivamente uno debe ser, con un análisis de riesgo, poder establecer la extensión en cuanto a tamaño de muestra, criterios de inclusión de las muestras, de lo que se va a incorporar dentro del proceso de verificación. Nuevamente, como les decía, la competencia del personal, que es un tema bien importante. Quien haga la verificación tiene que tener la competencia para hacer la verificación del método. Y alguien me dice, ¿y cómo demuestro yo que tiene la competencia? Pues desde el perfil de cargo, ustedes debieron haber colocado qué debo cumplir en formación, en capacitación, en experiencia para poder hacer una verificación del método. Mire, para que usted haga una verificación del método, ya tiene que haber pasado por un periodo de entrenamiento, tiene que tener ya una familiarización con el método, tiene que haber recibido un curso de verificación de métodos mínimo de 20 horas. Y si usted cumple con esto, yo le evalúo la competencia y lo autorizo para que haga esa verificación del método. A eso se refiere con que yo sea competente. No soy competente únicamente porque sea microbiólogo, o no soy competente en verificación, a eso me refiero. Ya puedo hacer verificación porque es que yo soy químico, porque soy QF, sino que la competencia
recuerden que las competencias están definidas como el saber y el saber hacer. De la competencia tiene que estar muy bien definida. Y acá hay unos términos que tenemos que definir muy claros y es cuáles son las diferencias entre quién establece el uso previsto y yo qué es lo que verifico. Pero lo que sí es claro es que para que un resultado analítico cumpla con ese requisito de ser útil en el uso previsto, el protocolo que se aplique de verificación debe ser fiable. Es decir, debe ser un protocolo basado en la evidencia y en donde esté muy bien definido qué es lo que vamos a verificar, cuál va a ser la extensión o el alcance del estudio para que tengamos la confianza en el método verificado. Y nuevamente todos concluyen, digamos, quienes aportaron a la construcción de la guía, en que la verificación del método, más allá del cumplimiento, más allá de mandarla al ONAC para la fase 1, es proporcionarle conocimiento, confianza, tranquilidad al analista que finalmente es en el que día a día va a realizar el método de ensayo y va a liberar los resultados. ¿Listo? ¿Qué reflexiones importantes nos dejaron de las cosas nuevas que incluyeron dentro de la guía Euraquem? Entonces, se hicieron dos reflexiones muy importantes. No son características del rendimiento analítico. ¿Cuáles no son características? La incertidumbre. La incertidumbre no es una característica de rendimiento analítico. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de medición es un atributo del resultado. Y en la medida en que el procedimiento de medición mantiene unos atributos de precisión y de veracidad, las fuentes de incertidumbre se reducen y al reducirse la incertidumbre, aumenta en exactitud el resultado. Por lo tanto, la incertidumbre como tal, Laura tiene en esta versión la declara como que no es una característica del rendimiento analítico. De la misma manera, declara que la función de calibración, si bien puede ser parte integral de un método cuantitativo, como tal no se considera una característica de rendimiento. Pero sí, pues es un requisito previo que el analista debe conocer porque de eso va a depender la calidad del resultado. Entonces, yo no puedo estar haciendo un método que depende de una función de calibración y no saber si la función de calibración es lineal o la función de calibración es polinomial de segundo orden o polinomial de tercer orden, o si es una función de calibración spline, porque cuando estamos hablando de enfoque de riesgo y queremos establecer la robustez de un método de ensayo, esto sí está asociado a la robustez. Entonces es mucho más robusto un método de ensayo que tiene una función de calibración lineal, tiene mucho más riesgo una función de calibración no lineal, bien sea sigmoidal, spline o polinomial de segundo o de tercer orden. Entonces, acá lo que nos recuerda es pilas. Ni la incertidumbre, ni la función de calibración son características del desempeño. Adicionalmente, vuelve y nos hace énfasis en que, si bien es cierto, muchas normas hablan de indistintamente de validar y verificar, tanto desde la ISO 9001 como en la 17, es que 17015, perdónenme la vida, porque creo que estos productos ya de la edad 17025, y en la familia de las normas 17000, sí hay una frontera entre lo que es validar y lo que es verificar. Y yo quiero que ustedes se fijen específicamente en dónde está la diferencia. Observen que cuando nosotros miramos, y me voy a centrar más en la 17025, cuando nos hablan de la verificación, le dice, en la obtención de evidencia objetiva de que se cumple con los requisitos especificados, de que un procedimiento de medición cumple con unos requisitos. Entonces yo aquí, para verificar, lo primero que tengo que tener es unos requisitos que estén especificados. ¿En dónde deben estar especificados? ¿Por quién validó el método o por quién lo normalizó? Ahí deben estar declarados los requisitos específicos. Entonces, quien verifica
verifica frente a requisitos especificados, comprueba bajo sus características de operación, mientras quien valida establece el uso previsto. Entonces, si nosotros vamos a la diferencia, cuando hacemos verificación y validación, cuando yo estoy verificando, compruebo que cumplo con unos requisitos de rendimiento. Mientras que cuando valido, establezco un uso previsto y los atributos que debe tener el método de ensayo para el uso previsto. Un poco, cuando ya miramos una definición de las ISO 17000, la verificación se centra en veracidad, ¿sí? Y eso es en qué tanto me acerca un valor verdadero, mientras que la validación nuevamente se centra en el uso previsto y en el establecimiento o en la confirmación de la pertinencia y aceptabilidad. Y esa pertinencia está justamente asociada a qué atributos permiten que ese procedimiento de análisis cumpla con ese uso previsto. Y entonces aquí es importante, yo sí tengo clara la diferencia entre el uso previsto, los requisitos específicos y la evidencia objetiva. Cuando nosotros hablamos del uso previsto de un método de ensayo, decimos que cuando quien desarrolla un método de ensayo, para hablar del uso previsto, es porque desarrolla ese método de ensayo teniendo en cuenta un ámbito, un alcance de aplicación específica, es decir, analitos específicos, matrices específicas con un rango de concentración específica. Igual ocurre si es el laboratorio el que va a desarrollar un método. Tendrá que tener en cuenta un ámbito de aplicación, mensurándose, para qué mensurándose es, en qué matrices específicas corre este método de ensayo y en qué rangos de concentración. Mientras que cuando hablamos de requisitos especificados, se refiere, dice que aquí ya no estoy hablando del uso previsto, estoy hablando de requisitos específicos, me refiero al rendimiento requerido cuando utilizo ese método en el ámbito o en el alcance que fue definido para su uso previsto. Por lo tanto, generalmente cuando yo verifico frente a requisitos, es porque esos requisitos ya fueron establecidos por quien desarrolló el método y estableció el uso previsto. ¿Y qué es eso de la evidencia objetiva? Pues fácil, la evidencia objetiva se trata de los datos que se obtengan bien del estudio de verificación o bien del estudio de validación y que se constituyen como la base o como en el insumo para que nosotros tomemos la decisión. Si estoy validando, la declaración es de que el método cumple con el uso previsto, pero si estoy verificando es que los rendimientos de desempeño cumplen frente a los requisitos establecidos. Entonces, ahí lo que cambia es un poquito el lenguaje, pero eso es clave que ustedes lo manejen, sobre todo cuando emiten sus informes de verificación, para que digan qué es lo que yo tengo que declarar. Mucha gente me coloca al base de la repetición. Cuando uno mira los estudios de verificación en fase 1, la repetibilidad cumple, la veracidad cumple, la robustez cumple, la selectividad cumple, pero cumple no es un concepto. Cumple se establece es porque usted comparó frente a un requisito. Finalmente, su merced tiene que decirme si esos atributos de rendimiento, del desempeño del método que verificó, ¿sí? Bajo sus condiciones de operación, le permiten utilizar el método en el uso previsto en las condiciones de operación del laboratorio. A manera de resumen, ellos nos presentan una tabla donde nos dicen, mire, si es un método nuevo que se está desarrollando, bien sea por el laboratorio o bien sea por quien desarrolla métodos de ensayo, el proceso que tiene que realizar es validación. Denme un segundito acá y miro a ver si puedo sacar una cosita. Puntero láser acá. Tiene que realizar validación. ¿De qué? De esos requisitos para el uso previsto. Y la salida de esa validación, que va a ser las evidencias objetivas de que cumple con esos requisitos que él estableció, como el mensurando que mide, en las matrices que mide, en las concentraciones que es capaz de detectar, en el intervalo de trabajo que tiene,
y cuáles son las especificaciones, o sea, no solo los atributos intrínsecos del método, sino también debe establecer las especificaciones de rendimiento. Cuando yo hice esta validación, este método tiene una precisión, un coeficiente de variación en estas concentraciones del 4%, o tiene una reproducibilidad por un estudio colaborativo. Se observaron, es porque la mayoría de las validaciones, sobre todo quien hace desarrollo de métodos, provienen generalmente de estudios colaborativos. Es muy distinto cuando un laboratorio desarrolla un método de ensayo. Ahora, si yo ya lo que tengo es un método validado o un método normalizado, que ya tiene unas especificaciones declaradas desde el uso previsto, el proceso que usted va a realizar, ¿qué es? Verificación. ¿De qué? De las especificaciones de rendimiento, ojo, que sean relevantes para el uso rutinario del método. Fíjese que no me puede meter en una camisa de fuerza, es que usted tiene que verificar LOD, LOQ, repetibilidad, precisión intermedia, precisión total, veracidad, robustez, selectividad. Él le dice, de la competencia del analista está que defina cuáles son esas características de rendimiento relevantes en el uso rutinario del método, y la evidencia objetiva, las salidas, es de que efectivamente los protocolos experimentales permiten demostrar que estas especificaciones, sí, primero, son relevantes, y segundo, si cumplen con los requisitos previstos, bien sea para el método de ensayo, bien sea para la declaración de conformidad o no conformidad frente a una especificación, y que adicionalmente, con base a este proceso de verificación, la otra salida es la experiencia que lleva a ganar el analista con el desempeño, que le permita generar un procedimiento operacional estandarizado con base a los requisitos que ha verificado. Y el otro escenario que nos propone la guía, pues es cuando tenemos un método validado, pero que definitivamente, porque un cliente nos lo solicitó o porque el analista considera desde su expertise hay que hacer alguna modificación de lo que está validado, normalizado, y usted lo quiere modificar, pues tendrá que hacer dos cosas: validar lo que modificó para establecer atributos específicos, desde qué es lo que quiere demostrar, en qué matriz, con qué características, pero también tendrá que luego verificar las características de rendimiento de eso que acaba de validar dentro de ese protocolo experimental. Entonces, miren que si hay una clara diferencia y hay unos escenarios específicos que están muy bien definidos desde la URAC. Nuevamente, ellos nos recuerdan que las consideraciones, cuando vayamos a hablar de una verificación, van a estar directamente asociadas, y que cuando a la profesional de laboratorio, la Euraquén le dice relevantes para su uso rutinario, ustedes dentro de lo relevante tienen que considerar qué es relevante en cuanto al tamaño y la extensión del estudio. A veces, si yo tengo métodos normalizados, métodos validados, y se están implementando exactamente igual a lo como dice el método normalizado, pues yo no tengo que demostrar que el agua moja. Tengo que demostrar frente a la relevancia y a las características operacionales propias del laboratorio, venga, cuál sería el tamaño de muestra adecuado, qué disponibilidad y qué estabilidad tenemos de la muestra dependiendo de lo que estoy midiendo, si es un microorganismo, si es una matriz perecedera, la naturaleza de la matriz, si es un analito que está en dispersión, si está en solución, si está en suspensión, porque eso también va a depender de la duración de un protocolo. Yo les voy a decir, no, pues es que la verificación de un método debe durar un mes, y ustedes me van a decir, eso en una leche cruda o eso en un agua residual, si fuera un método microbiológico, que no es lo mismo cuando estamos hablando de concentraciones o de dureza o de parámetros físico-químicos. Y por eso es tan importante establecer la estabilidad. Con relación a las características de desempeño, la guía no nos muestra, digamos, y aquí nos habla, y fíjese que de ahí para allá él habla de validación como indistintamente de verificación, y les voy a decir por qué. Porque en líneas generales, ya cuando hablamos de protocolos
para validación y protocolos para verificación. La diferencia fundamental es que cuando usted valida, sí tiene que establecer todos los atributos, tanto los intrínsecos como el límite de detección, el límite de cuantificación, la especificidad analítica, la reactividad cruzada, dependiendo del tipo de método, la selectividad, los interferentes, más los atributos de desempeño, la precisión, la veracidad, la robustez, ¿sí? En cambio, cuando usted y el alcance, como estoy validando, tiene que ser unos Ns muy representativos y que si hay una variable dentro del procedimiento de medición que sea un lote de reactivos específicos, pues la validación tendrá que hacerse con un N mínimo de 3 lotes. Mientras que en verificación, las verificaciones son más cortas en un solo sitio que las puede realizar con el reactivo o con los materiales reactivos e insumos que esté utilizando en el laboratorio y podrá definir de todo este abanico de características del desempeño, qué es lo que usted quiere verificar. Para su método de ensayo es relevante la selectividad, para su método de ensayo es relevante el límite de detección y el límite de cuantificación o solo el límite de cuantificación. Fíjese, cuando un método es cualitativo, es más relevante el límite de detección. Cuando el método es cuantitativo, es más relevante el límite de cuantificación. ¿Cuál es su rango de trabajo? Entendido que el rango de trabajo arranca desde dónde. Puede arrancar desde el LOQ o generalmente arranca desde el límite de cuantificación. Si la sensibilidad analítica es relevante o no. Fíjense que la sensibilidad analítica la volvió yo dije, a reanimar, a resucitar la Eurachem, porque anteriormente el término sensibilidad analítica ha venido siendo cuestionado para que sea reemplazado por límite de detección, pero pues ya vamos a mirar cuál es la consideración que dio el Eurachem para seguir trabajando con el término de sensibilidad analítica. La veracidad, el truthness, o sesgo o recuperación, la precisión bajo condiciones de repetibilidad, de precisión intermedia y reproducibilidad. Y acá lo que llama la norma, el ruggedness y el robustness, que para nosotros es como, ¿qué es lo que pasa? Que en español solo tenemos una palabra, robustez, pero que si lo pasáramos a como cuando hablamos, yo les digo a mis doctores, como cuando hablamos de seguridad, para nosotros seguridad es seguridad. En el inglés hay security y safety, y los dos son seguridad, pero safety es daño en las personas, seguridad que afecta a la persona. Security es todo lo que tiene que ver con seguridad de las instalaciones. Extintores, reforzamiento estructural, bombas de humo, todo eso, todo es security. Y todo lo que daña a la persona es safety. Por eso cuando ustedes se montan en el avión, no dice cinturón security, dice safety, porque ese cinturón de seguridad es para proteger la integridad de la persona. Entonces, para nosotros acá, el término que quedaría sería ruggedness, que es robustez. Y por eso la Eurachem todo el tiempo trata del ruggedness, no del robusto, sino de la robustez, que es lo que vamos a mirar. ¿Listo? Bien. Entonces, para que avancemos, es solamente recordar qué dijo la guía. Les dijo, uno de las características de desempeño que es no negociable en una verificación, porque en el uso rutinario, miren, eso es lo que da la relevancia. O el analista puede querer volver a hacer el análisis sobre la misma muestra, o eventualmente, si la matriz y el mensurando es estable, el mismo cliente puede llamar al laboratorio y decir, no, mire, vuélvanmele a hacer la medición de cloro o vuélvale a medir la dureza o vuélvale, sí, vuelva a hacer la estimación. Quiero que le vuelvan a hacer el análisis porque no estoy satisfecho. Entonces, por eso, y fíjense que son condiciones rutinarias. Por eso, cuando uno hace la verificación de la precisión, se hablan de dos condiciones. Hay dos condiciones de la precisión. Una intralab, que es la que está dentro del laboratorio, analítica, la nuestra. Y esta se verifica bajo dos condiciones, repetibilidad y precisión intermedia. Cuando esas dos condiciones se combinan, se suman,
obtenemos la precisión intralab, o precisión total, o reproducibilidad intralab. Y acá lo único que a ustedes le están diciendo, como la precisión es ese grado de concordancia, de cercanía, cuando hacemos múltiples réplicas, le están diciendo cambie las condiciones. En repetibilidad, mismo usuario, mismo momento, periodo corto de tiempo. En precisión intermedia, cambia una condición, que puede ser cambiar el analista o procesar las muestras en distintas corridas, y que en líneas generales las verificaciones de precisión las podemos hacer con materiales de control de calidad interno, con materiales de referencia de precisión que están declarados por la 17034. Y que cuando se habla de reproducibilidad pura, estamos hablando de reproducibilidad interlaboratorios, y esa reproducibilidad interlaboratorios es muy útil para la evaluación del sesgo. Fíjense en la importancia. Entonces, hay que entender qué es reproducibilidad intralab y qué es reproducibilidad interlab. La intralab tiene los dos componentes, la precisión que se obtiene o que obtenemos, ese nivel de cercanía cuando mantenemos las mismas condiciones, repetibilidad, o cuando variamos una condición, precisión intermedia. Pegado al BIM, al vocabulario internacional de metrología, se dio claridad de la Eurakem para que utilicemos bien los términos con relación a la veracidad o el truthness. Esa veracidad como tal, ¿qué es? La veracidad es una, pero eso alguien decía, yo no puedo medir la veracidad. Sí, no, yo no puedo medir la veracidad porque es que la veracidad es una propiedad del procedimiento analítico que refleja el sesgo. Yo lo que sí puedo estimar es el error sistemático. ¿Y cómo estimo el error sistemático? Cuando estimo el sesgo de medida. ¿Sí me hice entender? Entonces, la veracidad como tal es una propiedad. Es un concepto cualitativo. El método tiene buena veracidad, cumple con esa propiedad. ¿Por qué? Porque cuando estimo el error sistemático en medición, el sesgo de medida obtenido cumple con el requisito de calidad establecido. Entonces, acá nosotros tenemos que mirar qué protocolos realizamos para poder estimar el error sistemático del procedimiento de medición. Vamos a hacer una comparación de métodos, vamos a utilizar materiales de referencia certificados, vamos a hacer recovery test de recuperación, adicionando materiales de referencia certificados de concentración conocida para ver nuestro método, cuánto recupera y ahí establecer los sesgos de recuperación. Y aquí es muy importante, digamos, la aclaración que da la Eurakem con relación al sesgo total medido, en donde fíjese que ahí les decía la importancia de las comparaciones interlaboratorios. Y esas comparaciones interlaboratorios, ¿dónde los tenemos? En los ensayos de aptitud. Entonces, él nos dice, el sesgo total medido se compone del sesgo del método más el sesgo del laboratorio. Entonces, si este es un valor de referencia, un material de referencia que tiene un valor asignado, el sesgo del método corresponde a la diferencia que hay entre el valor de referencia certificado y la media obtenida por el grupo par de comparación interlaboratorios. Ese es el sesgo del método. Y el sesgo del laboratorio corresponde a la diferencia que hay entre el valor medio que reporta el laboratorio frente a la media del grupo par. Entonces, cuando yo cuantifico mi sesgo frente al grupo par y le sumo el sesgo de la media del grupo par frente al valor verdadero, estamos obteniendo el sesgo total del método. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces estamos subestimando el sesgo cuando solo mido esta parte. Entonces, fíjense que ahí es donde ustedes ven la importancia de sus ensayos de aptitud, del API, del ERA, de los programas de LGC, donde les dicen, este es el valor de referencia certificado, este es el valor del grupo par y este es el resultado suyo. Entonces usted puede observar ahí el sesgo del método por la diferencia de la medida del grupo par al valor certificado, pero también puede observar su sesgo frente a la diferencia que usted tiene a la medida del grupo par y donde al sumarlos pues va a obtener el sesgo total del método.
¿Qué otras ganancias tuvo esta norma de Laura Kent con relación a la terminología? Nos dan efectivamente, se incorporan dos conceptos nuevos que son el CC alfa, que corresponde a la concentración crítica de riesgo alfa o límite de decisión, y al CC beta, que corresponde a la capacidad de detección o a la concentración crítica de riesgo beta. Y ustedes me van a decir, Virgen Santísima, ¿y esto qué fue? ¿Qué es lo que está diciendo esta vieja? Esto, por ejemplo, se actualizó en esta Euraken con repase al reglamento europeo que se actualizó en el 2021 con este reglamento que fue el 808 y dijo, este CC alfa, concentración crítica de riesgo alfa, y CC beta, concentración crítica de riesgo beta, es muy importante cuando se están haciendo ensayos para residuos veterinarios, pero también puede ser muy importante en las áreas de farma, cuando se está haciendo verificación de métodos farmacológicos que tienen unos límites permitidos por norma, unas especificaciones límites permitidas. Y alguien me diría, pero ¿cuál es la diferencia de eso? Cuando nosotros hablamos del LOD, decimos el límite de detección es la concentración más baja distinta de cero, en donde yo puedo detectar la presencia de un componente o de un mensurando con una probabilidad beta, o sea, una probabilidad de falsos negativos del 5%. Y me escucharon, se habló de falsos negativos. En el LOQ decimos que es la concentración del la concentración más baja por encima del LOD, donde el procedimiento de medición ya alcanza unas especificaciones de calidad que permiten cuantificar con confiabilidad y con reproducibilidad ese dato. Esas son las definiciones del LOD y el LOQ. Cuando se establece la diferencia del CC alfa, aquí el alfa se entiende es como la concentración crítica, esa concentración crítica de que se pueda declarar, se pueda tomar una decisión de una falsa no conformidad, es decir, empezar a establecer falsas declaraciones de no conformidad. Esto no cumple cuando sí cumple. Y se busca que esa concentración crítica que tenga ese riesgo alfa sea del 1%. O sea, que si yo estoy declarando falsamente como que estos productos son no conformes frente a esta especificación, ese riesgo no sea superior al 1%. Mientras que el CC beta, es decir, la concentración crítica de falsa conformidad, es decir, que yo estoy diciendo cumple, ese error beta no debe ser superior al 5%. No debe ser superior al 5%. Y generalmente, digamos que mientras que el LOD, nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a realizarlo mediante protocolos de dilución de concentraciones bajas conocidas hasta llegar al blanco de reactivo. El CCA y el CCB generalmente se determinan con modelos de regresión lineal a través de material que ha sido fortificado con materiales de referencia de concentración conocida en distintas concentraciones. Digamos que eso pues es otra de las ganancias. Con relación al ruggedness y al robustness, que para nosotros esto es robusto y robustez, la norma dice, la Euraken dice, hable de robustez y selectividad, hable de robustez. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Lo robusto implica como ausencia de influencias, eso es robusto. Y la robustez es eh, la propiedad de no verse, o sea, robusto es que hay ausencia y robustez es la propiedad de no verse afectado por ciertas influencias que pueden ser interferentes, que puede ser
todo lo que pueda generar ruido que afecte la validez del resultado. Entonces, aquí la guía del Euraken le dice, nosotros les recomendamos hablar, uno, de robustez y no de robusto. Se verificó la robustez, no se verificó lo robusto, sino lo robustez. Y recomienda hablar de selectividad y no hablar de especificidad. Nosotros somos más amantes de la especificidad, pero ellos dicen que, digamos, es más conveniente utilizar el término de selectividad. Y entonces, si a uno le dicen que es más conveniente el término de selectividad, pues toca recordar qué es la selectividad. ¿A qué se refiere la selectividad? La selectividad se refiere a esa característica que tiene el método que pueda utilizarse para determinar analitos específicos en mezclas o en matrices sin interferencias por otros componentes de comportamiento similar. Eso es lo que hace un método con selectividad analítica. Esa es la selectividad. ¿Cómo definieron el rango de trabajo? El rango es un intervalo, digamos que el nombre correcto sería intervalo de trabajo, en donde ese intervalo de trabajo arranca desde el límite de cuantificación y aplica para métodos cuantitativos hasta la concentración más alta en donde la incertidumbre es aceptable. Y entonces ahí vuelve el reto para uno de analista cuando está haciendo verificación. ¿Y cuál es la incertidumbre aceptable en esta concentración? Pues vamos a ver ustedes qué método utilizaron para establecer la incertidumbre, considerando si utilizaron una metodología top-down, bottom-up, qué fuentes caracterizaron, cómo hicieron el modelado del método, etcétera, etcétera. Y sensibilidad analítica lo dejaron explícito, no como una característica de rendimiento particularmente importante, sino que la sensibilidad está asociada al cambio de respuesta del instrumento que corresponde al cambio de la cantidad medida. Generalmente esta sensibilidad analítica la ve uno en las funciones de calibración. Cuando uno coloca en el eje de las X eh, concentraciones conocidas y en el eje de las Y la señal instrumental. Llámese radiación UV, llámese absorbancia, llámese transmitancia, llámese luminiscencia, fluorescencia, y observamos cómo hay el cambio de la respuesta frente a la concentración. A eso se refiere la sensibilidad analítica y está completamente asociada a la pendiente de calibración. Y esos, digamos que fueron como los aportes así novedosos con relación a la guía del Eurocamp. ¿Qué nos refieren ellos también que va a ser importante, doctores, para que vayamos redondeando la idea? Que efectivamente, cuando nosotros nos hablan de competencia y que verificar, y yo escuchaba a la doctora Mafe cuando decía, y que esta cepa viene en fase 3, y que esta viene en fase 4, y que esta puede venir en fase 1, y que esta es cuantitativa, y que esta es cualitativa, implica que mis analistas, mis profesionales de área, tienen que saber, venga, qué es un EMR, qué es un material de referencia, y qué es un material de referencia certificado. ¿Y por qué hoy la exigencia de ONAC con el uso de estos materiales a que un proveedor competente de estos materiales debe ser un proveedor que esté acreditado con la ISO 17034? Y acá, cuando hablamos del uso de esos materiales, dice, si usted está validando un método o ha desarrollado un método que requiere validación o está modificando un atributo de un método en la validación, lo pertinente es que utilice MRCs, que son materiales de referencia certificados que traen un valor asignado con una incertidumbre declarada. Pero si lo que está haciendo es verificación, porque lo que usted está trabajando es un método que ya ha sido validado, un método que está normalizado, lo está desarrollando exactamente la norma o exactamente como fue validado por el órgano emisor, pues usted para la verificación puede trabajar con materiales de referencia de precisión o puede trabajar con materiales de referencia de veracidad, pero si también tiene MRC, sobre todo para la estimación del sesgo, pues los puede utilizar, no hay ningún problema. Pero eso significa que nosotros tendremos que hacer un buen estudio de la ISO 17034.
que si el laboratorio puede desarrollar materiales de referencia para el control de precisión en el aseguramiento de la validez de los resultados en todo lo que es el monitoreo en las estrategias de control de calidad interno. Sí, el laboratorio, porque, por ejemplo, cuando yo trabajé en una verificación de métodos en un laboratorio para unos ensayos de transferencia desde los materiales plásticos a los alimentos, no se consiguen controles. Entonces los controles teníamos que desarrollarlos en el laboratorio. Y para que esos controles cumplan con ese requisito, pues toca seguir la guía 080, que es donde le dicen al laboratorio, mire, si usted ya no encuentra un material de control o un material de referencia adecuado para controlar y monitorear la técnica, usted puede desarrollar un material de control. Sí, solo sí, siga la guía 080. Les dejo, digamos, les muestro las guías que propone, perdón, los otros documentos técnicos de consenso que deja la guía del Euraquem y le dicen, y aquí nos pegamos a lo que les decía. Uno quisiera que hubiera una fórmula secreta, un libro mágico que me dijera qué hacer para cada verificación. Hoy yo les puedo decir que la norma, al ser menos prescriptiva, tiene como ganancia que cuando le dicen, le hablan a usted de que el método sea adecuado, que sea pertinente, que usted revisa las recomendaciones del Euraquén, le dan la potestad al analista que le dice cuáles son los requisitos de rendimiento relevantes en el uso rutinario del método. Y eso es lo que usted tiene que ver. Por lo tanto, la guía del Euraquén nos dice, existen muchas guías. Y como ustedes vienen, yo acá, lo que les digo, yo aquí estoy hablando sola como una loca con el computador, mirando allá al ojo de la pantalla, pero yo no sé si estoy hablando con químicos, con QFs, con ingenieros de alimentos, con ingenieros de materiales, con ingenieros químicos, con químicos puros, ¿sí? Con microbiólogos, con bacteriólogos. Pero lo que sí es que hoy la medicina, en las ensayos de laboratorio están basados en suficiente evidencia que está disponible y que existen suficientes publicaciones para que uno busque y tenga suficiente argumentación de por qué esto es relevante para este ensayo, conociendo el ámbito de uso específico en el que ustedes se mueven. Es que yo soy un laboratorio de alimentos, que no es lo mismo si soy un laboratorio de farma, no es lo mismo si trabajo materias primas o si trabajo productos terminados. Entonces, ahí es que buscar dónde está el conocimiento. Ellos nos refieren, por ejemplo, de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las guías armonizadas para la validación en un solo laboratorio de los métodos de análisis como una fuente de conocimiento importante. Nos citan adicionalmente, perdón, bien, esto se quedó tieso, el concilio o la Comisión Internacional para la Armonización de Requisitos Técnicos, lo que son los productos farmacéuticos para uso humano. Y aquí hay un documento técnico, una guía armonizada del ICH, que es la validación de procedimientos analíticos, el Q2R2, y lo citan como muy importante para esta disciplina. Para quienes trabajan en las cadenas alimenticias, pues está la familia de las normas ISO 16140, que ya está la 16141, la 2, la 3 en versión 2021, cuando hacemos verificación de métodos de referencia y cuando hacemos verificación de métodos alternativos en un solo laboratorio. Está desde luego la AOAC, que en su comité de guías, en su comité para la estandarización y validación de métodos, también tiene unas guías generadas por este comité para que lo que es la validación de métodos microbiológicos para alimentos y para superficies del medio ambiente. Están la guía de validación de métodos microbiológicos para métodos alternativos contra método de referencia de la NMKL, Normal International,
que tiene un protocolo específico en donde da también muy buenas recomendaciones en validación. En Colombia, yo me acuerdo por allá en Jurassic Lab, cuando yo arranqué con 17025 en el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá, trabajamos la ISO 13843, que ya está en versión 2017. La última, perdón, fue publicada en la versión 2022, que eran los requisitos de calidad de agua para establecer características del rendimiento de los métodos microbiológicos cuantitativos. Y así ustedes van a encontrar infinidad de no. Entonces, mis queridos doctores que están allá al otro lado del monitor, este era el recorrido que íbamos a hacer, por eso de las recomendaciones de verificación que nos da hoy por hoy la EURAChem, y donde se dan cuenta que, si ustedes me lo permiten, yo vuelvo a recordarles, más que, porque la estadística, ya hoy no hay ni que saber estadística, ustedes tienen un paquete estadístico, el análisis de datos del Excel, que hace toda la estadística descriptiva, o sea, no va de un solo factor, no de dos factores, hace regresión lineal, hace test T, hace test F. ¿Para qué va a comprar un software de estadística si el Excel lo hace? Realmente la esencia de la verificación es saber cuáles son las especificaciones de rendimiento que son relevantes en el uso rutinario del método. Buscar ante todo punto de vista la utilización de métodos normalizados o de métodos validados o de métodos estandarizados por comunidades científicas reconocidas y tener adherencia al cumplimiento de los mismos. Capacitarnos para poder establecer tamaño. Venga, ¿usted por qué hizo 10 réplicas? Se me ocurrió. No, pues si quien validó el método declaró unas especificaciones de desempeño en términos de precisión, pues entre más preciso es el método, a mayor precisión, menor número de réplicas va a tener que realizar. Por eso parte de los requisitos declarados por quien validó o por el método normalizado.